Hola, en esta unidad vamos a ver qué cosas necesitamos para seleccionar los criterios de inclusión en una revisión sistemática y también vamos a ver qué tipo de criterios podríais utilizar. Lo primero es ver qué cosas necesitáis para poder empezar a trabajar con esta fase y sin duda lo primero es que tenéis que tener centrado vuestro trabajo y la mejor forma de hacerlo es tener bien claro cuáles son vuestros objetivos y esos objetivos al final los habréis concretado en unas preguntas de investigación que os estéis haciendo en este proyecto de revisión. Cuando eso lo tengáis claro, también necesitamos tener una bitácora de trabajo o un lugar donde vosotros estáis registrando todas las decisiones que vais tomando, los pasos que vais pasando y las etapas en las que estáis en cada uno de los momentos, que es lo que tenéis ahí marcado como logbook. Empezamos continuamos con cuáles serían los criterios de inclusión, es decir, ya tenéis la primera fase de trabajo previo realizado y a partir de aquí tenemos que seleccionar unos criterios de inclusión que os voy a definir. Nosotros lo que estamos buscando es hacer una selección de referencias que están publicadas o no, que sean representativas de todo lo que se ha escrito sobre aquel tema que nos está interesando en nuestro proyecto de revisión. Para lograr que esa selección no esté sesgada y que sea representativa de todo lo que se ha publicado, lo que tenemos que hacer es seleccionar un conjunto de aspectos que nos permitan filtrar la población base a la que nos dirigimos sin excesivos sesgos. Va a ser imposible que tengamos representado todo lo publicado, pero lo que nos importa es que después de leer lo que hemos seleccionado, las conclusiones que saquemos realmente serían muy similares a las que sacaría otra persona sacando otro conjunto representativo de todo lo que se ha publicado. Con esta idea en la cabeza, nosotros fijaremos los criterios de inclusión y posteriormente los de exclusión y lo interesante es que lo hagamos antes de empezar a leer o empezar a desarrollar el trabajo completo, porque si no lo que tenemos el riesgo es de ir sesgando nuestra selección en función de lo que vamos encontrando. Conforme vamos leyendo cosas, nos van abriendo nuevos caminos o nuevos puntos de interés y cada vez nos vamos centrando más en estos nuevos puntos de interés y quizá acabemos perdiendo el foco de cuáles eran los objetivos que perseguíamos al principio. Por tanto, una de las primeras fases en cualquier proyecto de revisión es establecer estos criterios teniendo en cuenta cómo nos van a afectar a nuestros objetivos, tanto en aspectos positivos, es decir, por qué es importante elegir este criterio de acuerdo a los objetivos que perseguimos y del mismo modo hacer un análisis de cuál es el riesgo potencial que tenemos a la hora de incluir este criterio de inclusión. Por ejemplo, si seleccionamos solo revistas que están publicadas en un determinado o artículos de revistas que están publicados en un determinado idioma, estamos corriendo un riesgo de centrarnos en estudios que estén en un área geográfica o en el área donde se domina el idioma y por otro lado el riesgo de centrarnos solo en artículos de revistas, cuando parte de la investigación que se está realizando podría estar por otros canales de difusión. Esos son los aspectos que deberíamos ir incluyendo, justificando en esa bitácora de trabajo que ya tenemos abierta y podemos ir completando cada vez que vamos avanzando en el proyecto. Y por último, como sugerencia dentro de este bloque de definición general de criterio, quizá al principio es interesante empezar con un ámbito de revisión amplio. Es decir, vamos a intentar recoger muchas referencias, aunque eso sea mucho trabajo, y posteriormente lo que podemos hacer es dividir este conjunto de referencias encontradas en pequeños subconjuntos cada vez más centrados en temas específicos o en subproyectos específicos de revisión, que probablemente alguno de esos subproyectos es lo que al final acabe siendo tu proyecto de escritura definitivo. Tenemos primero una visión amplia y sobre esa visión amplia y una vez valorado qué es lo que tenemos en cada uno de los aspectos, nos vamos centrando en aquellas partes que pueden ser más interesantes para nosotros. Una vez conocido qué son el aspecto general, la definición general de los criterios de inclusión, os presento en esta transparencia algunas de los criterios más habituales que se utilizan a la hora de definir una revisión de literatura. Desde luego, quizá los principales sea el filtro del lenguaje, es decir, para entrar en mi revisión de literatura quiero artículos que estén escritos en estos determinados idiomas. Cuando no están en estos idiomas no lo tendré en cuenta. Otro aspecto importante son las fechas, en qué horizonte temporal o en qué ancho de tiempo voy a revisar, desde qué año hasta qué año voy a contemplar los artículos para que entren dentro de mi revisión y desde luego otro de los criterios que sin duda vamos a tener que decidir en todas las revisiones es la fuente que nos va a proporcionar los datos o la fuente en la cual vamos a buscar los datos, bien sea una base de datos o cualquier otro tipo de
de fuente donde podamos encontrar nuestras referencias. Junto con estos tres, que probablemente serán comunes a cualquier revisión, hay otros conjuntos de criterios que podemos elegir o no en función de cuáles sean nuestros intereses. En algunos casos queremos restringir a determinado tipo de referencias, centrándonos en artículos de revistas o en presentaciones a congresos o en libros o en tesis o en algún otro tipo de informe o cualquier otro producto de difusión del aspecto que nos esté interesando. En otras revisiones quizá nos querramos centrar en el tipo de estudios. Por ejemplo, hay revisiones que lo que nos centramos para crear un marco teórico es en artículos de revisión previo que hayan escrito otras personas para tener rápidamente una visión global de cuál es el tema en el que estamos tratando. Sin embargo, hay otras donde lo que nos interesa es acceder a los datos primarios publicados en determinados estudios, y estos bien pueden ser cuantitativos y nos podemos centrar solo en aquellos donde haya técnicas cuantitativas para obtención de esos datos y quizá centrarnos en alguno de ellos y no en todos, eso lo seleccionará el equipo, y otras veces lo que queremos centrarnos es en investigaciones cuya base sea fundamentalmente cualitativa. Esto lo tendremos que definir y no siempre lo especificamos. Hay revisiones donde el tipo de estudio no es relevante. Cualquier cosa que cumpla otro de los criterios es lo que incluiríamos en nuestra revisión. No voy a seguir con cada uno de los temas, pero los podéis ir viendo y tenéis algunos detalles un poquito más o alguna información un poquito más detallada en alguna de ellas. Insisto que esto es un ejemplo de probablemente los más habituales, pero no es una lista totalmente detallada. Hay más posibilidades que a vosotros quizá os puedan interesar fijar como criterios de inclusión. Esto lo tenéis que planificar en las primeras etapas de vuestra revisión, documentarlo en vuestro bitácora de trabajo, justificarlo ahí y tiene que acabar siendo representado en vuestro protocolo de investigación. En estos momentos yo creo que ya tenéis información para saber qué es lo que necesitáis tener antes de empezar en la fase de establecer los criterios de selección, y también tenéis algo de información acerca de qué son estos criterios de inclusión en las revisiones y cuáles son los principales criterios que se manejan en la literatura. Tenéis algo más de información en las referencias que os aparecen en esta transparencia. Estas dos últimas que aparecen por aquí son específicas para el criterio de calidad de las referencias sobre las cuales estáis manejando, ¿vale? Que es un criterio que normalmente no se usa en las revisiones, pero podría ser bastante interesante en algunas revisiones muy puntuales o muy específicas.